Voy a comenzar haciendo una especie de presentación del medio físico y cómo va evolucionando hasta encontrarnos con estas villas de finales del siglo XV, principios del XVI, que es desde donde salió Juan Sebastián Elcano. Para hacernos una idea del medio en el que se desenvolvió la vida de Juan Sebastián Elcano, su familia, sus vecinos, los habitantes de otras villas colindantes y puertos próximos, por donde se puede imaginar uno que creció y se formó, yo creo que es conveniente hacer antes una breve presentación de la situación, teniendo en cuenta el marco espacial y las transformaciones que fue sufriendo esta cornisa cantábrica correspondiente al País Vasco. Si nos remontamos un poco más hacia atrás, la cornisa cantábrica presentaba una costa muy rocosa, con montañas que se acercan casi hasta el mar, y los recursos agrícolas y cerealísticos, que son la base de la alimentación medieval, son escasos debido al propio terreno, a la configuración en valles estrechas y a la alta humedad ambiental. Sin embargo, la plataforma continental, aunque estrecha, ofrecía una gran riqueza piscícola a las poblaciones costeras. Esto vamos a tener que tenerlo en cuenta a lo largo de toda la intervención. En algo más de 2 siglos se fundaron en la cornisa cantábrica, desde la frontera de Portugal hasta la frontera de Francia, todo lo que correspondía al reino de Castilla, 48 villas portuarias. En Galicia se crean 17 villas, 13 en Asturias, 4 en Cantabria, 6 en Vizcaya y 9 en Guipúzcoa, que tienen la mayor densidad de puertos en la línea de costa, como podéis observar. La presentación general de la línea de costa yo creo que es imprescindible también para comprender el desarrollo de estos pequeños puertos vascos, que no tienen sentido si no es en relación unos con otros. Por sí mismos no hubieran tenido opciones de supervivencia ni de desarrollo, ni sus habitantes de haber podido activar sus actividades económicas, pesqueras y comerciales. Esto hay que tener muy en cuenta, que forman un todo y que gracias a este conjunto de villas, bueno, pues la actividad prospera. Poniendo nuestro foco de atención en el territorio del País Vasco, podemos decir que las villas supusieron una alternativa a las formas de poblamiento tradicionales y a esa vida exclusivamente rural que funcionaba hasta ese momento. La creación de villas urbanas fue muy bien acogida en todo el País Vasco, fundamentalmente en Guipúzcoa, que al finalizar la Edad Media y todavía hoy, todos sus núcleos que se fundaron en la Edad Media siguen vigentes. En Vizcaya algunos desaparecen o se quedan convertidos en aldeas rurales, y en Álava algunos núcleos más no tienen las características de una villa, de un funcionamiento urbano, aunque tengan el documento fundacional. En total se crean 25 villas en Guipúzcoa, 21 en Vizcaya y 23 en Álava. Vamos a ver cuáles son las características de estos núcleos. Las nuevas villas tienen como condición esencial ser recintos defensivos que protejan a su población, a esa población que albergan. Cuando las puertas de la villa se cierran, en este caso os he puesto 2 puertas de la villa de Salinas de Leniz, así eran las murallas y las puertas en la Edad Media. Como veis, las construcciones actualmente superan ampliamente la línea de la cerca o del muro, pero también superaban, en aquellas villas que tenían cierta prosperidad, en la Edad Media también superaban ampliamente a las cercas iniciales. O sea que esto podría aplicarse a otras villas también, esta situación. Pues una vez que las puertas de las villas se cierran, sus habitantes quedan separados del mundo exterior, y este encerramiento contribuye a crear una sensación de seguridad, de unidad y sobre todo de pertenencia a un grupo. Levantaron sus muros protectores por motivos defensivos, como se ha expuesto, para protegerse de los súbditos de otros reinos, dicen, de los súbditos de los reinos de Navarra y de Francia, pero especialmente para defenderse de sus propios convecinos, que eran caballeros y escuderos belicosos que atemorizaban con sus correrías porque producían robos y violencia entre la población, y esto era continuo. Y estas cercas, encerrarse dentro de estas pequeñas poblaciones y de estos recintos cerrados, les protegían frente a esos ataques que no eran de ejércitos, sino de bandas de belicosos.
La obligatoriedad de rodear las nuevas viviendas con un muro es general para todas las villas. En ocasiones, en el propio documento fundacional se explicita y se dice en Rentería, por ejemplo, que las cercarían lo mejor que ellos pudiesen porque fuesen amparados. En Cestona dice el documento que la puedan cercar en la manera que ellos entendieren que mejor se puedan defender. Y en el Goibar y Zumaya indican las cartas de población que estén cercadas de muros y torres, según sus posibilidades. Bien, la muralla es el elemento primordial en la realidad física y simbólica. Los muros eran la contraseña de la ciudad y son el límite entre esta y el campo. El espacio entre muros está privilegiado y es ahí donde se generan esas características específicas del mundo urbano y también donde se implantan los gérmenes del mundo moderno. Las villas del País Vasco son pequeñas, tenemos una media de 5 hectáreas o poco más. Por ejemplo, Donosti tiene 6,4 hectáreas, Elgueta tiene 1 hectárea, hay villas de 1 hectárea solamente y tenemos por otro lado Vitoria que tiene 20 hectáreas, que es el ejemplo pues bueno, más lujoso, más pomposo que tenemos en el País Vasco, ¿no? Solo es ella la que tiene 20 hectáreas, el resto son todas de un rango muy menor. Normalmente la cerca encerraba el terreno que habían elegido los vecinos y se distribuían el espacio interior y se diseñaban las calles y se repartían los solares. Los solares se reparten a poder ser de forma igualitaria entre los vecinos. Esto, en su momento, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, descubrirlo, porque no entendía muy bien cómo se repartían estos solares, pero en algunos documentos de Guipúzcoa salen algunas pequeñas noticias diciendo que se repartan los solares iguales entre los vecinos y justamente en Villarreal de Urrechu se habla de que 10 hombres buenos repartan los solares entre los vecinos que van a ir a poblar y que y dan las medidas, tantos codos por tantos codos, y además que se haga como el solar guipuzcoano. Por lo tanto, ya vamos pensando que en Guipúzcoa había un modelo de reparto de estos solares, igualitario entre los vecinos. En las villas medievales de Guipúzcoa, al igual que en las demás del País Vasco, el espacio cercado era mayoritariamente de uso privado. Estaba repartido en solares entre los vecinos, como he dicho, para la construcción de sus viviendas familiares. El espacio público era muy escaso, fuera de la red viaria, fuera de las calles, de los cantones, y ese espacio reservado al edificio eclesial y sus anexos. Esto lo podemos ver aquí. Está marcado en rojo el espacio privado de una villa tipo y en blanco lo que sería el espacio público. Como veis, no hay grandes plazas, no hay espacios vacíos, salvo que hay algunos solares que no se han ocupado. Pero por lo demás, el diseño es más o menos este. Las calles adoptaron un trazado regular que indicaba una planificación previa. Calles rectas, cruzadas perpendicularmente por otras, generalmente más estrechas, los cantones, y siempre adaptándose al terreno elegido para su ubicación. En las villas vascas, la anchura de las calles era más o menos de 4 metros. Por ejemplo, en San Sebastián hay algunas calles, como Santa María, San Vicente y el Polluelo, que se sabe que tienen más de 4 metros, porque así lo dice la documentación, que son más anchas que las otras, pero no sabemos tampoco cuánto de anchos. Y la longitud de las calles está en relación directa con el tamaño y la superficie cercada, con ese proyecto que tienen los propios vecinos de creación de una villa urbana. Si son muchos, las dimensiones, lo que rodean, lo que cercan, es mayor. Si creen que son pocos, es un grupo menos numeroso, cercan menos espacio. Pero siempre van dejando espacios y solares vacíos para esos posibles futuros pobladores que vayan a venir. Son conscientes de ello. Pero estas calles y estos recintos tan pequeños, por pequeños que nos puedan parecer, albergan mucha vida. Están ocupadas y frecuentadas por comerciantes, viandantes, artesanos, bestias de transporte, que sería como los coches actualmente, animales domésticos que viven en la villa y transitan también por la villa. Y bueno, pues por muy pequeñas que sean las calles, esto está atiborrado por lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, dentro de estos núcleos, la población realiza una actividad económica que se expande por toda la superficie urbana. Tanto artesanos como comerciantes
no tienen ningún reparo en ocupar la calzada para realizar sus actividades profesionales. Sacan sus bancos de trabajo a la calle para aprovechar mejor la luz diurna, exponen sus productos en tableros o mostradores. Los carniceros, como ya ha dicho Daniel, matan las reses y arrojan sus desperdicios a la vía pública. Los comerciantes ambulantes exponen y venden sus productos en las calles. Las pescadoras venden el pescado también en la calle. Y en un inicio la actividad económica se realizaba en toda la villa, sin adscribirse a un lugar fijo. Pero con el paso del tiempo, al ser estas actividades más estables, se fijan lugares determinados. Por lo que se aprecia en la documentación, las carnicerías o despachos de carne son las primeras que se establecen en lugares fijos. Las carnicerías se instalan normalmente en una misma calle, como ocurre en el Goibar, que hay varias carnicerías en la misma calle, y también en San Sebastián, donde desde principios del siglo XIV sabemos que existe una calle llamada la calle de las carnicerías. También las actividades de carpinteros o herreros suelen dar nombre a las calles, esto es en el caso de Vitoria. Y los pequeños establecimientos comerciales, las tiendas, se situaban en las plantas bajas de las viviendas y sobresalían de la línea de fachada con sus mostradores y pendís. Pendís, en este caso, en esta imagen, que es una imagen muy elegante, en nuestras villas esto no sería así, sería bastante más pobre, pero bueno, sacan sus tableros también y sacan sus toldos o sus maderas para colgar de ahí los productos que quieren vender. Y estos tableros y pendís invadían la calzada estimulando la compra de los viandantes. En muchas ocasiones el deseo de exponer sus productos en la vía pública afectaba a la correcta circulación y tránsito por ella, y así queda reflejado en las ordenanzas concejiles de Mondragón y San Sebastián. Mondragón ordena en sus ordenanzas preservar para el libre tránsito de personas y bestias la mitad de la calle, o sea, por lo menos 2 metros. Por tanto, se ocupaba mucho más y en esas ordenanzas se prohíbe que se ocupe tanto y por lo menos obligan a que queden 2 metros de calle libres para el tránsito de las personas y de las bestias cargadas, las acémilas, los burritos, los asnos, las cabalgaduras, pues no sé, todo lo que transite por la población y todo lo que se transporte por la población. A finales del siglo XV, la sociedad urbana considera necesario construir edificios de carácter público para ciertas actividades económicas, como la casa de matar reses o mataderos y también lonjas donde almacenar los productos que llegan al mercado de la villa o que lleguen al puerto. Las bestias, vacas, bueyes, carneros, ovejas, cerdos, se sacrificaban en las carnicerías, en lo que podríamos entender como despachos de carne, pero también se sacrifican en casas particulares. En la villa de San Sebastián hay vecinos que prestaban su vivienda para la matanza de las vacas y recibían en pago de las molestias causadas la lengua del animal. Ese era el pago que les hacían por prestar sus casas y después tener que limpiar aquello. Y aquí veis unas imágenes que tampoco son del País Vasco porque no tenemos, pero bueno, son del siglo XIV y lo que estáis viendo es una fachada de casa con la parte baja abierta, tenéis la puerta de entrada de la casa y un tablero, un mostrador que sale hacia afuera y ahí tenéis una vaca que está esperando que le den el golpe mortal y después ya la abrirán y la venderán en trozos. Y al otro lado es el sacrificio de un cerdo y también tenéis ahí el animal colgando. Por lo tanto, esto es el panorama que nos podríamos encontrar en el País Vasco, en estas villas. Y si las villas tienen calles pequeñas y demás, pues imaginaros lo que podría ser circular por estas calles. Pero el lugar especial donde se realizan las transacciones, hemos dicho que las carnicerías hemos hablado de ellas por ser un sitio un poco especial, pero el lugar donde se realizan las transacciones es el mercado. Este es el lugar público por excelencia y se realizaban normalmente las transacciones semanalmente, un mercado de productos agrícolas, productos artesanales, y en este mercado se veían implicados la mayor parte de los vecinos. ¿Dónde se celebraban estos mercados? Pues en las calles. Ellos en la documentación dice en las plazas, pero bueno, lo de las plazas es un decir, porque si nos vamos para atrás, aquí las plazas podrían ser esa zona en la parte de arriba, que está un poco en blanco, a la entrada de la población, y
la zona de abajo al lado de la iglesia, que es un poco más amplio. O sea, son encrucijadas de calles y poco más. O sea, que a eso le llaman ellos las plazas. O sea, que no debemos de confundirnos pensando que esto es una plaza cuadrada, amplia. Hablan de plazas, tienen bastantes plazas, pero bueno, el concepto es otro. Bien, visto esto, vamos a ver ahora cuál es la actividad social en estos espacios públicos. En recintos urbanos pequeños, con estas calles no muy anchas y una población que transita, trabaja y vive en la calle, que están todos pululando por ahí, pues la actividad social fue intensa y en la mayor parte del tiempo fue una relación amigable, colaborativa y pacífica. Sin embargo, por lo que nos dice la documentación de finales del 15 y principios del 16, no siempre fueron capaces de mantener la concordia y las peleas, ataques y alborotos debieron de ser abundantes. Bueno, en este caso hay muchísima información sobre alborotos vecinales, peleas, muertes, heridos. Bueno, esto es muy abundante y está muy pormenorizado. Pero también tenemos que pensar que en los periódicos actuales nuestros, pues lo único que salen casi son los sucesos. O sea, la vida normal no sale. Bueno, pues por lo tanto hay que pensar que la vida normal era, como he dicho, amigable y colaborativa, pero lo que sale es lo extraordinario. Son los pleitos, los juicios y ese tipo de cosas. Y eso es lo que de eso se queda constancia, ¿no? Y vemos que en todas las ordenanzas municipales de casi todas las villas, en sus primeros capítulos, abordan el tema de la paz social o el problema de la paz social y la agresividad entre sus ciudadanos en la vía pública. Y os voy a poner un ejemplo, que es en las ordenanzas de San Sebastián se condenan todo tipo de ataques. Y bueno, ordenanza tras ordenanza va relatando qué tipos de ataques se están dando en la villa de San Sebastián. Dice, con saetas, con ballestas, con armas blancas, con palos, con fustas, con puños, con manos, tirones de cabello. Esto era terrible para ellos, una ofensa espantosa. Tirones de barbas, peor. Tirones de tocas en las mujeres. Dice, y nos sorprende también que cuando se penaliza cada una de estas acciones, se penaliza con mayor multa y mayor prisión a aquellos que tiren de los pelos maliciosamente, tiren de las tocas de las señoras. Entonces se les castiga, en algunos casos, con 100 maravedís y 8 días en la cárcel. Sin embargo, aquel que atacare a otro con un arma blanca con intención de herir, se le condena con 50 maravedís, la mitad, y 3 días de cárcel. Entonces, analizando estas penas, pues bueno, llegamos a la conclusión de que, como son bastante frecuentes en las ordenanzas municipales, llegamos a la conclusión de lo que se está penalizando fuertemente es el inicio de las peleas. O sea, un insulto, un manotazo, un empujón, un tirarse de los pelos, todo eso iba a acabar fatal, porque todos los vecinos se iban a apuntar a un bando o al otro y iba a haber unas peleas morrocotudas. Y después, a partir de eso, pues acaban los puñales, los cuchillos, y aquello crecía y crecía, iban a su casa, sacaban las armas, las ballestas, se tiraban. Bueno, esto hay algunos ejemplos en Azcoitia tremendos. Por lo tanto, lo que tratan es de que el alboroto no se produzca, ese alboroto que, en fin, que puede parecer aceptable, pues no, no es aceptable. Bien, esta sociedad que vive en estas villas tiene también necesidad de reunirse para resolver los asuntos de interés comunal. Y para dichas reuniones del concejo elegían ciertos espacios dentro de la villa. En un principio se solían reunir en lugares abiertos, al aire libre, bajo un árbol señalado, en un campo abierto, como hacen los vecinos del Goibar. O sea, sus concejos lo realizan al principio en el campo de Ubicarte, cuando la lluvia no lo impidiera, lo dice. Y en algunas de las villas costeras las reuniones se celebran en el Arenal, o sea, en la playa, como las reuniones de concejo en la villa de Monreal, Monreal de Deva, en 1382. ¿No? Teniendo en cuenta la climatología adversa, pues las reuniones concejiles tratan de celebrarse a cubierto. En Mondragón, todavía en la segunda mitad del siglo XV, a finales del siglo XV, se reúnen en los bajos de las casas de algún vecino. En 1464, en el portal de la casa del bachiller Orozco. Pero en 1499, varios años más tarde, el concejo seguía reuniéndose en las casas de los hijos de Orozco. Por lo tanto, era un lugar donde se celebraban los concejos.
Y en Tolosa se reúnen en 1448 en la casa de Juan Martínez de Zaldivia, pero dice de puertas afuera, o sea, no entran dentro de la casa, sino en torno a la casa. Pero por lo que sabemos, el lugar más idóneo parece que fueron los edificios religiosos, las iglesias y dependencias anejas, cementerio también o plazas adyacentes. En 1354 la villa de Segura tiene por costumbre reunirse a concejo bajo el fresno del cementerio de Santa María. Y también en el siglo XIV San Sebastián se reunía en el cementerio detrás de la iglesia de la Señora Santa María de la dicha villa. Por lo general, a lo largo de todo el siglo XIV y XV, los asuntos de interés urbano son tratados en estos edificios religiosos. En ellas se redactan ordenanzas municipales, se firman concordias y pacto, se escriben escrituras de vecindad y hasta se eligen anualmente los cargos concejiles. Esto sucede también en el concejo de Tolosa, que redacta sus ordenanzas en la iglesia de Santa María, en Deva, que redacta las ordenanzas en la cámara de la iglesia de Santa María, en la iglesia de San Salvador en Guetaria ya era utilizada para estos fines desde finales del siglo XIV, en 1379 y en 1397 se celebran en el coro de la dicha iglesia las juntas generales de la provincia. En Vergara, en 1492, se hacen elecciones de alcalde y oficiales del concejo en la iglesia. En San Sebastián las reuniones del concejo se celebran en el sobrao, en el piso de la iglesia de Santa Ana, que está próxima a la parroquia de Santa María. Y esta práctica era muy habitual en todo el reino. Y por ello, en las Cortes de Toledo, los reyes en 1480 obligan a que todas las ciudades y villas edificaran en el plazo de 2 años una casa de concejo, una casa propia del concejo para estas reuniones. Claro, andar dando vueltas de un lado para otro, pues no parece que fuera la forma más correcta, ¿no? De tener un poco de tranquilidad a la hora de tomar decisiones que afectaban a toda la población. Sabemos que antes de esta fecha Azcoitia dispone, en 1484, de una torre de reuniones de concejo. Y el Goibar también, en 1460, tiene construida una casa de concejo encima del portal de entrada a la villa. Pero bueno, habría que ver cómo es esta casa de concejo, aparte de una salita, porque también allí tienen puesta la cárcel, entonces sirve para todo, ¿no? Está encima de la puerta. Usurbil edificó una casa de concejo a finales del siglo XV y actualmente se conserva. Esta es una foto de 1980 y muchos. Esta es la casa del concejo. O sea, para que veáis también, es una casa de concejo, pero un poco limitada, según las posibilidades de cada población. Bueno, ¿qué otro lugar público por excelencia podemos citar? Pues lo que hemos dicho antes, la plaza, que aun no siendo un espacio muy grande, ahí se realizan muchas actividades. En cada villa, como he dicho antes, podemos encontrar una o más plazas, porque tenían esas características que os he señalado que son muy diferentes a las actuales. Estas plazas están en la entrada de las villas junto a las puertas en Mondragón, en San Sebastián y en el Goibar. El Goibar en 1506 ya tenía 2 plazas en uso. La plaza de arriba junto a la puerta que salía hacia la iglesia de San Bartolomé y la plaza de abajo junto a la puerta del Arrabal. Bueno, ¿esto tiene importancia? ¿No tiene importancia? Bueno, pues en la documentación hay unas peleas monstruosas para saber dónde se tienen que instalar las pescadoras que vienen con el pescado, si en la plaza de arriba y en la plaza de abajo. Y argumentan en estos documentos que llegan hasta la corte diciendo que había una distancia inmensa entre un sitio y otro y eso perjudicaba muchísimo a la población. Eso es absolutamente inconcebible, porque si no se pasea hoy por lo que podría ser el Goibar medieval, pues da la risa, ¿no? Pero bueno, ellos a la hora de escribir podían escribir cualquier cosa. Entonces esto era un problema inmenso. Y bueno, pues defendían sus plazas y qué actividad se tenía que realizar en cada plaza. Bueno, en estas plazas se realizan los mercados o la venta de pescado, como he dicho, pero también en estas plazas se proclaman las noticias y las leyes por medio de los pregoneros. Es en estos lugares donde los pregoneros recitaban las normativas del concejo, las normativas reales y cualquier información. Por lo tanto, tenían su importancia. Y a estas plazas acudían también los viajeros y en estas plazas también se ejecutaba la justicia. Podíamos tener la picota en estas plazas, con lo cual
este escarmiento para la población era muy visible, estaba muy dentro de la villa. La única plaza creada a partir de un concepto moderno, entre comillas, fue la denominada posteriormente la Plaza Vieja de San Sebastián, que se crea a partir del incendio de 1498 y estaba situada entre las murallas y la calle en Beltrán. Nada que ver tampoco con la plaza que nosotros conocemos actualmente. Era un ensanche entre la última calle y las murallas, pero nada más. O sea. Bien, también quiero señalar que estas villas, a las que llamamos espacios urbanos, con mucha generosidad, tenían características semirurales. Los pobladores se instalaron en un nuevo medio, pero no supieron o no pudieron desprenderse totalmente de las formas del mundo rural. Mientras les fue posible, mantuvieron algunas huertas en el interior del recinto amurallado, eran huertas en este caso pequeñas porque no hay mucho espacio, y en ocasiones se aprovechan esos solares todavía sin ocupar. Pero por lo general no duran mucho las huertas en el interior si es que la villa tiene una cierta aceptación, porque acuden más pobladores y estos solares se ocupan. Pero quienes sí comparten la vida con los ciudadanos, con los vecinos, en el interior de las villas fueron los animales domésticos. Cada familia tenía sus animales que le abastecían de huevos, carne y, por lo que sabemos, debían de andar sueltos por las calles con bastante mayor frecuencia que la deseada. Además de esto, están las bestias de transporte. Y todavía en San Sebastián, a finales del siglo XV, en las ordenanzas de 1498, o sea, muy a finales del XV, se prohíbe que anduvieran sueltos por la calle cabras, puercos, aves de corral. Y les permitían a los oficiales del concejo sacrificar a los animales que estuvieran fuera de las viviendas. Por lo tanto, perdían los animales si estos se escapaban de las viviendas. Conscientes de la actividad económica, artesanal y la convivencia con animales y bestias de carga y transporte, y que esto provocaba situaciones malsanas, a finales del siglo XV encontramos algunas villas que se preocupan por mantener limpias sus calles. En San Sebastián también, en estas ordenanzas de finales del siglo XV, obliga a sus habitantes a limpiar las calles en la parte correspondiente a sus casas cada 15 días. Durante el verano. Las ordenanzas de Hernani imponen la obligatoriedad de limpiar las calles de los vecinos cada 15 días durante todo el año y cada 3 meses el canal que corría por la mitad de las calles para que pueda correr por ella el agua libremente. Bien, ya tenemos a los vecinos situados en la villa y vamos a ver cómo viven, cómo se alimentan, dónde residen. Para ello vamos a ofrecer la información que la documentación nos ofrece sobre la alimentación a finales del XV y principios del XVI. La alimentación es la primera necesidad a satisfacer y en la época se fundamentaba sobre todo en el cereal, en el pan, que ya hemos dicho que era escaso. Pero además del pan, como alimentos vegetales, podemos citar las legumbres, que son habas, lentejas, sobre todo, es lo que nos aparece en la documentación, y las frutas, que hay un poco de todo. Las mismas frutas actuales y algunas que hoy por hoy no se cultivan aquí. Y como veis, pues podemos hablar de limas, limones, naranjas, toronjas, manzanas, peras, membrillos, cerezas, guindas, friscos, duraznos, nísperos, ciruelas, higos, uvas, melones, avellanas, castañas, bellotas. Esto es lo que nos aparece en la documentación. Puede que hubiera más, pero nosotros hemos encontrado esto. Y respecto a carnes, pues las que veis citadas: vaca, novillo, cabra, cabrito, carnero, oveja, cordero, cerdo, caza, dice aves de corral, no sé, gallinas, patos, ansares, ánades y palomas. Todos estos están citados, que aparecen en el mercado, que se venden. La carne de vaca y de carnero parece ser la más consumida, siendo igual la proporción de cada una de ellas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la distribución de las tablas, o sea, de las carnicerías existentes en Bilbao, a comienzos del siglo XVI. En esta villa había 7 tableros, o sea, 7 despachos de carne, de los cuales 3 eran para vender carne de vacuno y otros 3 carne de ovino y 1 para carne de cerdo y sus productos derivados. En cuanto al pescado, se consumía mucho debido a 2 causas fundamentales. La primera, a los muchos kilómetros de costa que poseían los territorios litorales, y en segundo término, debido a las prohibiciones de la Iglesia, puesto que en todo el año había unos 140 o 150 días en los que no se podía comer carne y solía suplirse en buena medida con el pescado. La variedad de pescados que se consumía era inmensa y aquí
vamos citando: sábalos, lampreas, lenguados, barbarines, salmonetes, cabrillas doradas, lubina, musarras, lamotes, bogas, chicharros, albures, corcones, jibias, pulpos, besugos, merluzas, sardina, congrio, meros, brecas, gorlines, perlones, toninos, o sea, atunes, mielgas, pémpidos, agujas, rayas, tollos, lijas, ballenas, y también hay salmones y pescados de río. Como veis, una amplísima variedad de pescados que aparecen citados en el mercado. Esta dieta alimenticia se enriquecía con otros productos como huevos, leche, quesos, aceite, sal, miel, pero se habla muy poquito de ellos. Dada la parquedad de las fuentes informantes en lo que se refiere a este tema, podemos afirmar que se consumían por lo menos estos alimentos, aunque no descartamos la posibilidad del consumo de algunos otros que, por estar ausentes en la documentación, no por ello tuvieron que faltar en las mesas medievales. Bien, vamos a pasar ahora a otro aspecto, el de la vivienda familiar. Otra de las preocupaciones primordiales era la solución al problema de la vivienda familiar. Al acudir a un núcleo urbano nuevo, de nueva fundación, esto ya en los primeros tiempos, todos los vecinos debían edificar su propia vivienda y se trataba, por tanto, de una preocupación individual y colectiva. Los materiales de construcción empleados, Los materiales de construcción empleados en la arquitectura popular de aquella época debían reunir tres características esenciales que se encontrarán en la proximidad de los núcleos urbanos: que fuera abundante y, por último, que su coste no fuera elevado. El material básico fue la madera, que reunía estos tres requisitos, y prácticamente la totalidad del edificio se construía con dicho material. Cuando digo la madera es como en el primer caso, madera de tablas, no es madera de troncos, sino madera de tablas, son troncos aserrados y son tablas. Los vecinos solían tener acceso franco, libre, a la madera de los árboles que crecían en sus términos jurisdiccionales. Son numerosos los privilegios reales que lo señalan, y el tipo de madera más utilizado era el roble y el haya. Aunque en el siglo XV todavía muchas de las construcciones fueron realizadas en madera, los vecinos comienzan a alarmarse afirmando que dicha costumbre era totalmente perniciosa para la colectividad, ya que el más mínimo incendio que se provocaba en el recinto urbano ponía en peligro a la totalidad del vecindario, como había sucedido en casi todas las villas y en algunas numerosas veces. Por lo tanto, hablan de esta necesidad de cambiar el sistema constructivo, y para ello se utiliza o proponen que utilicen en algunas villas el verganazo. ¿Y qué es el verganazo? Pues el verganazo es lo que veis aquí, un entramado de ramas trenzadas, normalmente ramas de avellano, que después se cubría con barro por los dos lados y se encalaba. Por lo tanto, quedaba ahí una pared más o menos sólida. Normalmente se utilizaban en el interior de las viviendas para que si se producía un incendio no se propagara, ¿no? Ese barro y esa cal impidiera que el incendio pasara de unos habitáculos a otros. Pero a finales del XV y después de unos incendios pavorosos que se producen en muchas de las villas, se empiezan a orientar a los vecinos a que construyan en piedra. Y para conseguir este cambio, se privilegian las casas de piedra sobre las de madera. Se les da prioridad a las fabricadas en piedra o en cal y canto sobre las de madera, y pueden elevarse mucho más que las de madera, y también tienen exenciones fiscales durante mucho más tiempo. Bien, ¿y cómo resuelven esto los vecinos? ¿Cómo resuelven su alimentación y cómo resuelven el problema de la vivienda? ¿O cómo intervienen más bien en este abastecimiento? La primera tarea que debían afrontar los concejos urbanos, los concejos como organismo legislativo y como organismo de control y gobierno de las villas, era la de garantizar el abastecimiento de productos alimenticios en el mercado de las villas. Tarea nada fácil en tierras de acarreo. Tierras de acarreo son aquellas que tienen que acarrear el trigo hasta sus mercados. Y para ello activaron medidas de presión sobre los lugares rurales colindantes para que toda la producción se orientara hacia los mercados urbanos, y desarrollaron también medidas atractivas para los mercaderes de manera que les compensara traer sus productos a los mercados. Favorecieron las importaciones y limitaron las exportaciones.
Pero también, dependiendo del grado de abastecimiento o desabastecimiento que tuvieran las villas, los concejos podían obligar a mercaderes que estuvieran en tránsito hacia otros lugares y que portaran vituallas en sus acémilas, o sea, productos alimenticios, les podían obligar a descargar la mitad del producto en su mercado al precio fijado por el concejo, cosa que a lo mejor no les convenía para nada a estos comerciantes, pero podían obligarlos. Y lo mismo sucedía cuando las embarcaciones cargadas de trigo o cereal pernoctaban en sus puertos. Podían ser embarcaciones que tenían otro destino y pasaban la noche en su puerto protegiéndose. Bueno, pues les hacían descargar la mitad de lo que llevaban. Pero cuando la necesidad todavía era más acuciante, sobre todo en las villas costeras, las embarcaciones de las villas solían salir a mar abierto para capturar navíos que transportaban grano y los desviaban a sus puertos. Bueno, como la navegación era cerca de la línea de costa, veían las embarcaciones, tenían noticias de que iba a pasar un barco que llevaba cereal o se acercaban a ellos, preguntaban qué es lo que llevaba, lo envolvían y se lo traían para el puerto. Y se conocen numerosísimos ejemplos de reclamaciones de los patrones de estos barcos desviados que hacen sus reclamaciones a la Cancillería Real, ya que perjudicaba sus intereses económicos, puesto que su destino a lo mejor era otros mercados con un precio superior para el grano. Y por lo tanto la expectativa de ganancia se veía truncada por esta especie de secuestro, ¿no? De entre todas las villas, Bilbao fue la que ejerció mayor presión sobre los comerciantes para lograr tener su mercado abastecido. Sus ordenanzas obligaban a todos los mercaderes terrestres que vinieran a la villa a comprar hierro y sardinas que entraran con sus bestias cargadas de trigo. O sea, todo aquel que quería sacar ese producto excedentario, que era la sardina seca o el hierro, que para eso venían muchos mercaderes, si venían de vacío no podían comprar ni sacar nada. Por lo tanto, tenían que venir con bien su barco lleno de otros productos o bien sus acémilas cargadas con productos alimenticios. Si no traían productos alimenticios al mercado de Bilbao, no podían sacar nada. Bueno, una vez que se ha conseguido que los mercados estén abastecidos de productos alimenticios, al concejo todavía le queda otra tarea por hacer. Es que debe de garantizar que todos los vecinos tengan las mismas posibilidades de acceder a los alimentos. Por ello, dictan medidas orientadas en defensa del consumidor. ¿Y cuáles son estas medidas orientadas a la defensa del consumidor? En primer lugar, se prohíbe el acaparamiento de vituallas. Una vez que los productos alimenticios están en el mercado, lo que quieren es garantizar que todos los vecinos puedan acceder a estos productos alimenticios. Y prohíben el acaparamiento de vituallas porque a veces hay comerciantes al por menor, carniceros, panaderos, etcétera, que desean almacenar productos alimenticios para unos cuantos días. Y en la documentación medieval, gracias. En la documentación medieval se ven también multas a personas que salen al encuentro de estas acémilas o de estos barcos o carros con alimentos para adquirir con anterioridad las vituallas que estaban destinadas a los mercados de las villas. Asimismo, hay disposiciones contra carniceros que almacenan carne en sus casas, etcétera, etcétera. Otra de las preocupaciones del concejo es el control de la calidad de los productos y más concretamente de la relación calidad-precio. Están vigilantes para que sus vecinos no sean engañados en los sistemas de medición ni en el precio. El concejo tiene derecho a establecer sus pesos y medidas y permite a los vecinos que tengan copias de sus pesas y medidas. Lo que pasa es que como no se fían de ellos, cada X tiempo hacen revisión de las pesas y medidas que tienen los vecinos. Bueno, esto es una medida de control para evitar fraudes a la hora de vender en el mercado. Bien, esto respecto a la alimentación. Y respecto a la edificación, a la construcción de la villa, a ese diseño urbano, pues bueno, ya hemos dicho que se reparten los solares, tenemos la idea de que se reparten homogéneamente, aunque con el paso del tiempo esto se diluye, se transforma. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que como en aquellas villas donde ha habido una atracción de pobladores importantes, a veces no hay solares para todos, o cuando la población va creciendo, los hijos necesitan su vivienda y no hay espacio más para repartir, pues los solares se transforman y se transforman o bien partiéndose por la mitad y dividiéndose familiarmente este espacio o bien construyendo en altura. Como hemos visto, en algunos casos la construcción en altura, desde luego en algunas villas ya en el siglo XV es de 4 alturas y más alturas.
Por lo tanto, las casas se han modificado. No es ese solar de una planta y un altillo, sino que ya son viviendas con bastantes alturas. Para que veáis un poco cómo habían crecido las construcciones, aparte de la imagen que os he puesto, en el Goibar se sabe que por la noche se cerraban las puertas, bueno, en todas las villas se cerraban las puertas por la noche y en el Goibar los vecinos podían entrar a la villa subiéndose a los árboles que habían crecido al lado de los muros. Por lo tanto, los muros muy altos no debían de ser. Y al otro lado había casas que los podían acoger. Pero el ataque al espacio público fue paulatino e imparable y además se vio favorecido por los numerosos incendios sufridos. Al quedar destruidas las casas y tener que reedificarlas en el menor tiempo posible, muchos propietarios cometieron irregularidades ocupando espacio de la vía pública, bien avanzando en la línea de fachada o construyendo escaleras exteriores en piedra que dificultaban el tránsito. Algunas villas, tras sufrir incendios totales, tuvieron que repensar la manera de reconstruir la población y dictaron ordenanzas de reconstrucción, como es el caso de San Sebastián en 1489 y el Goibar en 1490. En dichas ordenanzas, los concejos reorganizaban el interior del recinto urbano. Regulan la conservación del espacio público inicial, mandando retranquear las casas que habían ocupado espacio público. Ordenan también que las fachadas no puedan sobresalir más que las medidas que ellos establecen, porque al final, a medida que construían un piso más, sacaban voladizos y la casa seguía creciendo, ocupando ese espacio libre que podía tener la calle. Bueno, estos son ejemplos de viviendas populares. Esto es Segura, que se habría construido la casa en la medida de un solar, y esto es en Hondarribia, donde se habría construido en la medida de medio solar. Esto es un palacio urbano, la casa del Palacio de Basozábal en Azpeitia, y esto es una torre urbana, bueno, es el ejemplo más emblemático que tenemos de una bellísima torre urbana en Zarauz. Hay otras torres que no tienen este aspecto tan residencial, sino que tienen un aspecto amenazante, ¿no?, en las villas. Pero normalmente, como en el caso del Palacio de Basozábal, se alinean en la misma hilera de casas. Normalmente lo que hacen es ocupan su solar más compran otro solar al lado o medio solar y hacen una construcción más grande, pero tienen este aspecto de vivienda urbana. Bueno, en relación a lo que os iba diciendo, y ya con esto termino, esto me parece que es en Mondragón. Bueno, pues las ordenanzas lo que hacen es establecer que con esos saledizos o con esos mostradores que salen y demás no se obstaculice la calle y quede por lo menos un 2,34 metros de calle útil. Bueno, las medidas están dadas en codos y por lo tanto traducidas, pues más o menos se convierten en esto. Aunque la calle era de 4 metros, admiten que esos mostradores y esos saledizos puedan estar ocupando parte de la calle en los momentos del día en que se celebre la actividad económica, pero también controlan que las casas no sobresalgan mucho más en el primer piso respecto a la planta baja y sucesivamente, y que los tejados, los aleros de los tejados tampoco cierren excesivamente la calle y obligan a que por lo menos haya 1,60 m de luz de espacio, porque si no las calles quedan absolutamente oscuras, cegadas e insalubres. Bueno, esto es más o menos lo mismo y ya con esto voy a terminar. Pero para terminar quiero decir que en caso de que desgraciadamente se hubiera producido el fuego, esto es una cosa que en su momento me pareció sorprendente, pero bueno, luego lo entendí. En caso de que se hubiera producido el fuego o cuando se produce el fuego en una villa, todo el mundo sale corriendo. O sea, coge sus cosas y se va. Y entonces dejan la villa allí, vacía más o menos, y aquello prende fuego y desaparece en su totalidad. Bueno, tras varios incendios y comportamientos similares de los vecinos, las ordenanzas municipales obligan a cerrar las puertas de la villa cuando se produce un incendio. Puedo decir, bueno, pues se van a quemar aquí todos. Pero no, lo que les obligan es a que todos los vecinos conjuntamente vayan al lugar donde se produce el incendio y traten de atajar ese incendio. Y traten de, también deciden en esos momentos qué casas se deben de derruir para hacer una especie de cortafuegos. Por lo tanto, el concejo empieza a intervenir para controlar la expansión del incendio. Y solamente se permite salir de la villa cuando aquello ya no tenga arreglo.
Cuando ya no tenga arreglo, entonces se abren las puertas, la gente ya puede huir. Bueno, pues estas son las medidas que dictaminan los concejos para que no desaparezca este proyecto urbano. Y muchas gracias por su atención.